Arquitectas en contexto. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo, por fin, de Arquitectas en Contexto. Me encuentro con Natalie, yo soy Aileen, y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad, desde cuando he querido yo grabar, pero pues de toda nuestra lista ahora sí que he estado más abajito, pero creo que va a ser un preámbulo para muchos temas súper interesantes que además pues a mí me encantan. Y es que vamos a hablar de la arquitectura sustentable o sostenible. ¿Qué opinas, Chan, chan, Natalie? chan. Creo que ese sería el primer punto, ¿no? ¿Qué es? ¿Sustentable o sostenible? Mm, Dime qué opinas. Yo digo que para el término que estamos buscando correctamente es vivienda sustentable. O sea, sin duda alguna es sustentable, porque de hecho ya Aileen me quería spoilear ahorita, o sea, porque justo es que eso siempre ha sido un debate. O sea, es que de verdad, desde que yo me acuerdo que justo también mi maestra de sustentabilidad que nos daba ahí en la UAC, nos preguntaba de, ¿es sustentable o sostenible? No, se abrió un mega debate y otros decían, es que es lo mismo, nada más que le cambias la palabra. Yo, no, no puede ser lo mismo, no, definitivamente no es lo mismo. Entonces, yo para el tema, o sea, exclusivamente de arquitectura y las viviendas sustentables, yo creo que el término correcto para ello es vivienda sustentable. Que pues, o sea, si nos ponemos a hablar de ello, pues es de que los materiales, de tomar las consideraciones de económicas, climáticas, sociales, para mí es eso. Entonces es como de que tienes que ver todos esos contextos para poder realizar una vivienda sustentable. O sea, y no solamente es como de, ok, sí, ya los vi, no, también tienes que como aplicar las técnicas y el diseño correcto para hacerla sustentable. Y sostenible es, siento que es algo que funciona como por sí solo y que se sostiene por sí solo. Y para mí una vivienda, es que si lo vemos de una forma tal vez, no sé si filosófica podría decirse, pero también una vivienda puede ser en parte sostenible, pero yo lo veo más sustentable porque necesita de la persona para poder también ser sustentable, o sea, para que tú la hagas sustentable. Me acuerdo mucho que decían, no me acuerdo qué historia me contaron, de que decían de los vientos cruzados, que era la persona así que decía, pero ¿cómo mi casa va a estar más fresca? Y era de, pues, tiene que abrir esta ventana y esta otra ventana. Ah, o sea, no se hace de forma automática, o sea, como que sí podría, Ajá. o sea, que sí podría, obviamente, nada más le dices, ábreme la ventana o algo así, pero no, o sea, es como que también necesita que la persona participe, aunque tú se lo digas, ahí tú estás participando, tu voz está detectando, a menos que ya sea demasiado inteligente la casa y detecte la temperatura interna de la vivienda, diga, ok, creo que ahora es momento de abrir las ventanas porque aquí ya se está calentando y ver la temperatura externa y ver muchas consideraciones. Ay, oye, eso sería un buen tema, podría ser un buen tema de tesis, cómo hacer una casa inteligente dependiendo de la temperatura. Bueno, ese es otro show, pero para mí yo siento que es eso, o sea, una vivienda sustentable es tener todos esos contextos importantes en los que puedes afectar a otros y los que también afectan a la vivienda, o sea, afectar en el bueno y en el mal sentido, o sea, no es como que una vivienda sustentable que tú construyas, no sé, en la sierra y tú digas que uno de los materiales tradicionales de allí es el concreto, pues eso yo te diría que es una tremenda barbaridad porque la neta no es cierto y entonces tu casa no sería sustentable para nada, pero y sostenible, pues es como ya lo dije, es algo que se sostiene por sí solo, pero en lo personal creo que sostenible o la palabra sostenible no la tengo yo bien todavía definida, porque entre todo este embrollo de debates de que es lo mismo, de que no es lo mismo, de que es nada más le cambias la U por la O o viceversa o algo así, para mí siento que es totalmente diferente. ¿Tú qué opinas? Tú que eres la experta en esta área, porque como todos sabemos, eres experta en esta área. Por cierto, Spoiler tiene sus propios cursos. Tus cursos, de hecho, nunca hemos promocionado tus cursos aquí en el podcast. Sería muy No. buena opción Ya va a haber uno nuevo promocionarlos. de asoleamiento. Sale como ¿Eh? en, ¿Eh? como en 10 días. Yo creo que estaría padre poner como al final del video como una pequeña así de tu curso, porque la neta, o sea, si yo tomé clases contigo, yo dije, wow, con todo lo que me enseñaste, o sea, yo siento que, y tú lo sabes, porque también muchas personas nos buscaron en las redes, gracias a Aileen de sus cursos que dio, hasta que no sé si vio ni el mensaje, pero hasta alguien te estaba ofreciendo trabajo de hacerle un cálculo de asolamiento, no sé si lo viste. No, no lo vi. Necesito poner ahí un No, correo no, para que, porque pues sí, se me va luego entre tanta información. Pero no, sí, de hecho,
De hecho estaría, perdón por interrumpirte, pero es que yo ahorita me hiciste recordar muchas cosas. Justamente, o sea, a mí es un tema que me gustaría hablar en un futuro y también en lo personal en mi canal, porque tú me lo enseñaste ese tema y yo quedé sorprendida con los analemas. O sea, yo de verdad dije, wow, o sea, yo de verdad no conocía ese término y cuando nos los enseñaste, yo dije, ja, la Tierra no es plana, terraplanistas. ¿Qué crees que he tenido comentarios de terraplanistas en mi canal? Sí los he visto, sí los Ya he es visto. como de, ay, ya. Ay, no, pero bueno, Primaria trunca. ya sé. No, es un tema complicado el del terraplanismo. O igual y algún día lo tomaremos. Igual y un día hablamos de geometría Estaría padre. solar y lo comentamos. Sí, estaría genial. Pero bueno, Pero retomando el tema de tú, ¿qué encuentras entre diferencia y sostenible y sustentabilidad? ¿Cuál crees que es lo correcto en una vivienda o en general? ¿Cuál es lo correcto? ok. Te voy a dar todo mi preámbulo, pero te voy a hacer un spoiler antes con mi opinión. Spoiler alert. Mi opinión es que se me hace una tontería discutir al respecto. Así, esa es mi opinión. O sea, siento que Ujú. ese esfuerzo que se hace en discutir, podríamos hacerlo en hacer cosas buenas por justamente Ujú. los pilares de la sustentabilidad o sostenibilidad. Ahora, ¿por qué pienso que es una tontería? Yo he hecho una investigación justamente al respecto. Un poquito ¿cómo decirlo? Como mi conclusión es que todo este dilema se ha dado mucho porque es un tema en gran parte de traducción. Si tú ves cómo se publican todas las cosas de desarrollo sostenible en la ONU, hay una palabra en inglés que lo dice, una. Entonces en español, pues es muy diferente, ¿no? De hecho, si nos vamos a la RAE, habla que sustentable es un adjetivo que indica que algo se puede soportar por sí mismo, y estamos hablando de sustentable, no de sostenible. Y No. dice luego Ujú. que en ecología, sustentabilidad o sostenibilidad, o sea, también así como que hay variaciones, se describe como Ujú. los sistemas biológicos que se mantienen productivos en el transcurso del tiempo y un equilibrio entre los recursos y su entorno. O sea, como antes de que existiera todo este boom, como que esas palabras estaban asociadas a otra cosa no relacionado con el cuidado del medio ambiente. ¿Y qué pasa? Cuando la ONU empieza a hacer empieza a hacer estas reuniones para ver temas climáticos, que pues todo esto empezó pues a mediados, finales del siglo anterior, del siglo pasado, es que ya empiezan a surgir estos términos. Y de hecho podríamos decir que el único término internacionalmente aceptado es el de desarrollo sostenible o sustentable. Digo o porque al final la frase o la palabra es en inglés, ¿no? Que es una sola. Y este es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades que tienen las futuras generaciones de satisfacer las propias. Y hace poquito, justamente el semestre anterior, tuve una alumna, que le mando saludos si me escucha, que no, me dijo una Más te frase, vale. me dijo una frase que yo nunca la había escuchado, que se me hizo padrísima porque es súper cortita, que es todo para todos, para siempre. Y se dan cuenta, es lo mismo que, o sea, nada más que esa frase en vez de ser tan larga, es cortita. Y dentro de todo esto, por ejemplo, en el Acuerdo de París, que tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible, que muchos de ellos igual en algún punto podemos después aterrizarlos en otro capítulo, pero muchos tienen que ver con la cuestión, obviamente, de la construcción, pero en general habla de los pilares que tú ya mencionaste, como que cuando se habla de sustentabilidad, estos pilares siempre están bien presentes, que es el ecológico, el ambiental y el social, perdón, el ecológico o ambiental, el social y el económico. Y pues yo estuve investigando sobre justamente la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad y sí encontré videos en YouTube y un buen de cosas, pero la verdad es que no tenían bases porque unos decían que sustentable, el pilar más fuerte era el económico y cuando hablas de sostenibilidad el más fuerte era el ambiental y entonces el correcto era el otro y yo me hice bolas. Encontré un video que les voy a dejar en la descripción que justamente hace un análisis que me gustó porque revisa varios videos que justamente yo acabo de revisar y checa lo que dice la RAE, más los objetivos de desarrollo sostenible y todo, y pues sí, o sea, llega un poco a la misma conclusión que yo, que
pues sí, hay tecnicismos que, por ejemplo, este chavo que hace el video es de Argentina y él dice que en Argentina es más común sustentable, creo que en México también, pero yo sí he visto que en otros países de Latinoamérica es sostenible, más común. Entonces, pues mi conclusión es que uses el que quieras, no te enojes si alguien usa otro al que tú estés acostumbrado, porque al final, pues no hay una definición internacionalmente aceptada para lo que es la arquitectura sustentable, vamos a llamarlo así, si quieren, de ahorita en adelante, que es el que yo estoy más acostumbrada a decir, pero meramente por eso. Y pues más bien intentar hacer realmente un esfuerzo, ¿no? Por lograr los objetivos que busca, por ejemplo, la Agenda 2030 y demás en relación con la arquitectura y la construcción. ¿Qué opinas de mi postura? Yo opino que es correcto. Es como de las personas que se enojan que decían, va a sonar muy burdo el ejemplo que voy a decir, pero es un claro ejemplo de que a veces le damos importancia a cosas que no deberíamos darle tanta importancia y mejor enfocarnos, que no importa el término correcto que sea, como tú dices, o sea, no importa, pero lo que importa es la acción, o sea, lo que estés haciendo, lo que tenga la intención de ser sostenible o sustentable, el término que quieras utilizar, pero que tenga la misma, pues sí, o sea, la misma intención, el mismo objetivo. Y es lo mismo que, te digo, burdamente quisiste recordarlo, de las quesadillas, que se abrió un debate de que la quesadilla si lleva queso, que si no es taco, y de que la quesadilla significa quesadilla, que tortilla doblada con queso, lo cual eso es una mentira, porque eso no existe, eso es mentira, o de la quesadilla, eso lo investigué una vez y dije, qué tontería, eso es mentira, pero es algo así, o sea que le hacen muy grande o complejo el tema cuando deberían de enfocarse pues en otras cosas, o sea, de qué es lo importante. Y de hecho se me hizo algo curioso de que decías de que dependiendo de desde qué punto lo veas, cuál es el de los pilares el más importante. No, yo siento que funcionan parejo, o sea, a veces cuando yo digo, no, pero es que el social, y te pones a pensar en todo lo que involucra lo social, pero después de eso dices, no, pero lo económico, no, pero después de eso lo medioambiental. Entonces, la verdad es que todo es parejo, o sea, y como habíamos hablado, y tristemente, aquí no hay nada sustentable, nada, nada, ni nada, no, no sé, creo que una persona que se vaya desnuda al bosque podría ser sustentable, ¿crees? No sé, o sea, no sé, o sea, es como ese tipo de situaciones, y de hecho justamente estaba yo, no sé si conozcan el libro del arquitecto descalzo, que también es muy famosísimo ese libro. De hecho ahí como que yo tuve un poquito ya como de interés gracias a ese libro por la arquitectura sustentable y también, o sea, yo desde la prepa que ya iba estudiando arquitectura, se veía mucho eso. Y me acuerdo, me hiciste recordar también de que una maestra que estudiaba ecología, hicimos unos baños secos ahí en el Cebetis. Así se llama la escuela donde yo iba. Entonces en el Cebetis hicimos unos baños secos y muy pocas personas entraban al baño seco. Para quienes no conozcan el baño seco, básicamente a grandes rasgos es un baño que no utiliza agua, o sea, es solamente, bueno, tal vez agua para lavarte las manos, pero para lo que es no tiene tanque de agua, pues como los que tenemos aquí en la ciudad o algo así. Utilizan acerrín o a veces tierra como sustituto del agua. Y bueno, funciona mediante otros mecanismos y a veces también tienes que interactuar con las heces y así, ¿no? Por eso muchas personas como que le hacen así de... Uy. Pero bueno, la cuestión es que estábamos en ese baño y mi profesor de sustentabilidad le dice a la maestra dice, no, pues permítame, voy al baño, ¿no? Y el profe le dice, pues ahí está el baño, o sea, el baño seco. Y la maestra, ay, no, ¿cómo voy a entrar a ese baño? Entonces, o sea, sí, bien mala onda. La de Y ecología. todos empezamos, la de ecología, y todos empezamos a reír, y el profe, como ya sabía que era de ecología, le dice, no, pues cómo se nota que sí es maestra de ecología, ¿eh? O sea, todos empezamos a reír porque dijimos, o sea, como la hipocresía o también como el que según le das importancia a otras cosas que, o sea, te digo, o sea, son muchas cosas que al final, y muchos factores que no, que implican la sustentabilidad. O sea, no, tristemente, o sea, y creo que la verdad es lo que más he notado, que las personas que son de bajos recursos o tienen menos accesibilidad
pues al agua, a todo, pues sí, a estos recursos pues que nos ofrecen a nosotros como más básicamente en las ciudades, son más, obviamente son más sustentables por obvias razones a Más veces conscientes, porque ¿no? pues tienen También. más conscientes y valoran más las cosas. Nosotros como vivimos en nuestro privilegio y comodidades, no nos preocupamos de que si le bajamos a la taza del baño y que ahí caiga agua, o sea, no. Entonces es feo como, y estaría interesante hablar cómo esas comunidades que son más, que tienen menos recursos naturales, bueno, que son más, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Con menos Que infraestructura. no tienen como, ajá, con menos infraestructura, sean o no sean más sustentables, eso también estaría interesante. Yo en lo personal siento que sí, o sea, Es no, que no dan por hecho no, o las sea, cosas, porque nosotros abrimos la llave y ya, tenemos agua. ujú, Sin embargo, hay comunidades exacto. que, pues, hay días, tienen días sin agua o tienen que ir a buscar el agua a algún lado. Y como ese ejemplo, pues Exacto. muchas cosas, ¿no? Sí, exacto, como bien hablábamos del tema del agua, que no me acuerdo en qué capítulo fue, de lo del agua de gota a gota, el agua se agota, Ujú. esa, pues hablábamos también de las comunidades, que hay personas que tienen que caminar un montón para conseguir agua, y nosotros, ay, aquí, o sea, como, entonces, lo que voy con el libro del arquitecto descalzo, es que está bien interesante, bueno, que ya luego la contaremos, pero habla de cómo el señor también vivió en varias comunidades y a él le impresionó cómo esas comunidades lograban adaptarse con lo que tenían, o sea, entonces él por eso como que también de ahí salió la idea, o surgió su idea de construir o hacer técnicas de construcción para cada tipo de clima, porque obviamente él quería fabricar casas sustentables, él quería que la comunidad, porque eso también es súper interesante, y ahí viene también la arquitectura vernácula, o sea, quería que los mismos habitantes construyeran sus viviendas con lo que tenían ahí, y no era necesario ni siquiera ser un arquitecto. De hecho, se llama el manual del arquitecto descalzo, porque es un manual para aquellas personas que Hacen su propia no tengan arquitectura. los... Ah, exacto, hacen su propia arquitectura y te enseñan ahí que con los materiales que tengas, que utilizar algunas técnicas, ahí te enseñan con dibujos y todo eso está interesante, pero también es triste y a la vez decepcionante de nosotros que a veces no hagamos nada como algunos, porque he notado que sí hay personas que sí como que tratan de involucrarse más en las comunidades como para ayudar y todo esto, pero hay otros que no, o sea, que están desde su privilegio y igual, pues igual así que nos lleve lo que hay, ya después no se preocupen. Que de hecho también lo de la Agenda 2030, la otra vez estaba viendo un debate de que ya desde años se había hecho una agenda, con más objetivos, no sé si sabías eso, que se había hecho ¿No? con más objetivos, y que después la volvieron, que como dijeron, no, nos está yendo bien mal, pues vamos a volver a actualizarla, y volvieron a actualizarla ahora con 17 objetivos, y que no, o sea, sigue igual. Y Vamos de bien hecho mal. ese arquitecto, sí, y de hecho ese arquitecto el que se llama, creo que se llama Johan Van Lengen o algo así, el que escribió el libro del arquitecto descalzo, él llegó a trabajar para parte de la ONU y dijo que él se fastidió esos 2 años. O sea, él estuvo trabajando ahí 2 años porque dijo que era pura burocracia, que ellos se iban que a los mejores hoteles, que a hacer sus juntas y todo eso. Y yo le decía como, no, se están olvidando el objetivo principal. O sea, es como de, sí, entiendo que al final hay una agenda y en parte también siento que también es algo que también está generando conciencia en las personas, porque yo al principio yo no conocía esa agenda. Esa agenda ya ha tenido más como revuelo, y eso es lo interesante, pues por lo menos hay algunos que sí les mueve como de, ay, pues aquí las desigualdades están intentando cambiarlo, pero según yo, y por lo menos México, va bien mal, o sea, y de que son objetivos Hay que muy, dar un muy, preámbulo, ¿no? Para ver de lo que estás hablando. bueno, sí, no sé si quieras. Pues bueno, nada más rápidamente, la Agenda 2030 se llama así porque pues es unos objetivos que se quieren lograr para el año 2030, o sea, a la vuelta de la esquina. Dime si me equivoco, es del año 2015, ¿no? Cuando se firmó el Acuerdo de París. Mm, no, la Eh, neta no me acuerdo, te bueno, mentiría, ¿eh? el Acuerdo Pero de supongamos París, que... ajá, sí, 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 lo revisé hace poco. Y ahí sí estuvieron muchísimos países, o sea, según yo eran casi todos, que lamentablemente se salió Estados Unidos ahora que entró Trump al poder, que eso fue un golpe muy fuerte Uf, porque Estados Unidos es de los sí países me más acuerdo. contaminantes. Entonces, bueno, esta agenda pues la realiza la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y para hacerles un más o menos preámbulo, les vamos a dejar algunas ligas de la página, inclusive en la página hay un documento donde viene un informe a 2019
para ver cómo íbamos. Y bueno, estos así rápidamente enlistándolos es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. Cosa que, como pueden ver, hay muchísimos que podemos relacionar con el área de la construcción que nos competen, entonces ahí vemos la importancia de la construcción sostenible en general. Sí, de hecho, o sea, ya teniendo como este preámbulo de lo que es la Agenda 2030, eso es a lo que nos referimos. O sea, yo en lo personal estuve de acuerdo con la persona que estaba abriendo como ese debate, de que él dijo, el problema de esto es que seguimos teniendo una agenda muy extensa. O sea, siento que son objetivos, no digo que esté mal, o sea, que ser ambicioso, pero siento que sí son objetivos demasiado, demasiado ambiciosos. Y de hecho, si se meten a cada objetivo, cada objetivo de esos tiene más objetivos. Entonces es como, no digo que no sea imposible, pero es algo muy complicado y siento que también deberían, de hecho lo interesante y también como en parte era como de chin, pues sí, ¿a cuál le vas? Y de que cada país tiene diferentes necesidades. O sea, obviamente, nosotros probablemente es uno de las pobrezas. Por ejemplo, también me he dado cuenta que uno en Estados Unidos es la desigualdad de con todos estos, ¿no? Aquí también, obviamente, o sea, nada más estoy diciendo Pero como es no diferente, ¿no? En el cada país. panorama general. Ajá, exacto. Entonces, pues no sabes a cuál de todos los objetivos, con todos los objetivos irte. Pero, o sea, siento que sí son muy ambiciosos y no veo a veces yo muchas cosas que digan en las noticias, miren, así vamos en la Agenda 2030, ¿eh? O sea, como que no, o sea, siento que aún no se toma la importancia necesaria. Y sé que nuestras generaciones, o sea, las que vienen, yo también, bueno, yo me he dado cuenta un poquito más de que son como personas más conscientes y de que quieren hacer un mejor cambio. La verdad es que eso sí es cierto. Pero no sé, como dicen tristemente, si quieres cambiar a México, te matan, ¿no? O sea, cualquier cosita, o sea, quieres mejorar algo y alguien te pone el pie, o sea, de que no, o sea, obviamente es muy difícil, o sea, hay cosas mucha corrupción aquí, ¿no? Entonces, pues, o sea, como lo habíamos hablado también de la corrupción en la construcción, o sea, son cosas que al final en uno no quedan muchas veces, o sea, a veces o sea, como que nosotros hacemos lo posible, pero pues hay alguien que dice, no, o sea, aquí se acaba, ¿no? Entonces, por eso de la Agenda 2030, en este caso, en el objetivo de las construcciones sustentables o una ciudad más sustentable, pues siento que es algo que por lo menos también en arquitectos y en otras personas no arquitectos también deberían, como deberíamos nosotros tomarlo en cuenta. O sea, si vemos que al final la agenda no está avanzando como nosotros quisiéramos, por lo menos en nuestro país, porque la neta en otros países no sé cómo vaya, siento que es como un buen momento para pensar cuáles son los objetivos que nosotros queremos cumplir o qué es lo que queremos hacer para crear una vivienda sustentable y que a la vez sea también algo que le guste a las personas. Pero ahí viene también otro pero, como siempre de negativos nosotras, ¿así? Lo que hemos hablado muchas veces, de que a veces los materiales nos dan, tenemos por eso digo, nuestra generación, bueno, yo por lo menos digo, si tengo una casa hecha de adobe, me importa, a mí no me importa, o sea, yo sería feliz, pero hay personas que también son generaciones más grandes, o sea, más, generaciones más bien más viejitas, que a ellos sí les importa. Y claramente no van a decir, no, es que como mi casa, o sea, va a ser de tierra. Y de hecho la otra vez en una entrevista con te digo, del señor, el hijo que se llama Peter, el hijo de quien escribió el libro del arquitecto descalzo, decía que a veces le llegaban preguntas de que, o sea que si llega un ladrón y le echa agua a mi casa de adobe, va a ser un hoyo en la pared y se van a meter a robar. Y era como de él, así como de, ¿cómo me preguntas eso? O sea, llevamos muchísimos años construyendo con tierra y nunca ha pasado algo así. Y tú dices que con una manguera, no, y a mí, yo tengo amigas que tienen sus casas de adobe aquí, las del centro. Nunca he visto que se metan a robar, nunca he visto que llegue alguien ahí con la manguera y obviamente es imposible, o sea, digo, no, pero bueno. Entonces, pues tenemos muy, muy incrustado ese chip, entonces también es poquito repensar nosotros como arquitectos, ¿qué es el objetivo que nosotros queremos? O sea,
yo no voy a decir, yo no me siento como muy, en parte, un poquito muy feliz. Es que no sé cómo decirlo, aquí me voy a mega echar de cabeza. Pero, por ejemplo, yo que trabajo en una constructora, pues en parte, pues sé, o sea, yo sí es como de, uy, de que a veces se pasan por el arco del triunfo que la ubicación de la casa, de que ponle un ventanal enorme, no importa que le entre todo el sol y que la persona que está ahí adentro se esté muriendo de calor. No, o Ponle sea, el no aire les importa. acondicionado, no pasa nada. Ajá, o sea, siempre, o sea, ellos siempre ponen salidas de aire acondicionado. Y yo digo, ¿qué onda? ¿Aquí? ¿En Querétaro? O sea, digo, dijeras, estamos en Monterrey, pues ahí como que medio te la pasan, ¿no? Porque obviamente, y de hecho creo que Ailina ha explicado en uno de sus tutoriales, que no sé si lo has explicado, pero la gráfica que ya se me olvidó su nombre, La de de las temperatura técnicas, horaria. de la de los colorcitos Sí, que si entraba dentro de los grados, ¿sí? ¿Cómo se la, llama? La ajá, la gráfica, pero tiene gráfica un nombre, solar con temperatura horaria. ¿sí? Sí. ¿No tiene un nombre como de la persona que lo hizo? ¿De quien la inventó? La de la gráfica de Gibboni, la psicométrica. Sí, la de Johnny, ¿no? Ah, Ajá, que tenías que sí. poner, ajá, en Sí, esa esa. es otra. Y que te aparecen ajá, que te aparecen Las o sea, estrategias. que puedes, las estrategias que puedes aplicar. O sea, bueno, eso era como un paréntesis, o sea, que probablemente hasta en Monterrey decían que puedes aplicar otro tipo de técnicas, que no era tan, o sea, que sí, que casi llegaba, según yo, si no es que llegaba, sí puedes usar aire acondicionado, pero te daba otras estrategias posibles para Evitarlo. disminuir ajá, exacto, o evitarlo. Entonces, no sé, o sea, yo por ejemplo digo, esto no es como a lo que me quiero dedicar toda la vida, porque también sería como un sentimiento de culpa hacia mis principios de haber estudiado arquitectura bioclimática. Entonces, más bien es ponernos a pensar qué es lo que nosotros queremos. O sea, de que si te llega un proyecto de un cliente, ofrécele las mejores intenciones para ayudarlo a él y ayudar al planeta, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, em, estaría bien o sea, como definir qué nosotros entendemos como arquitectura sustentable, pero para poder definirlo un poquito mejor, porque como ya vieron es algo súper complejo, me gustaría retomar lo que ya habías mencionado sobre la arquitectura vernácula, porque la arquitectura vernácula para mí es como el abuelo de todo este intento que queremos hacer sobre arquitectura sustentable o inclusive arquitectura bioclimática, que igual nos va a dar para todo un tema igual. ¿Qué es la arquitectura vernácula? Suena medio chistoso, pero pues es una arquitectura tradicional, antigua, que se da entre, pues, como de manera regional y es bien importante entender que es esta arquitectura que toma en cuenta el clima, obviamente, las actividades de los usuarios, el material regional y que esta arquitectura se ha ido puliendo con el tiempo a través de prueba y error durante las generaciones y que funciona de manera, pues, vamos a llamarlo por no tener otra palabra, pues de manera muy sustentable. No toda arquitectura antigua es arquitectura vernácula, eso hay que esté claro. Realmente la arquitectura vernácula justamente es que tenga estas características, que funcionen bien y que pues haya como que sea muy ancestral, que se haya compartido el conocimiento entre generaciones. Y si ustedes ponen en Google arquitectura vernácula, les va a salir cosas bien padres, pero para que lo entiendan un poco mejor, ahora sí que el edificio sustentable por excelencia, que no he encontrado yo ningún otro edificio más sustentable que ese, es uno de arquitectura vernácula. Y ese es el iglú. Es mi edificio sustentable favorito. Si ustedes lo piensan, el iglú, hay unas imágenes que me enseñaron a mí en la especialidad y voy a preguntarle a mi profesor a ver si me las pasa, porque no las he encontrado en internet, pero justamente nos enseñaba cómo se fue evolucionando el iglú. O sea, el iglú no siempre fue como lo conocemos, porque por la forma que tiene, la forma en la que está diseñado, porque no son bloques de hielo, son bloques de nieve. O sea, agarran la nieve y le hacen los bloques y lo van haciendo como en forma de caracolito, como en espiral. Y para el acceso no está el acceso directo, sino que tiene como un hueco, o sea, bueno, tiene como un puentecito que hace para que no entren los vientos. Y entonces la forma compacta, redonda, la nieve, todo hace que funcione súper bien. Pero justamente en la evolución tenía diversas formas, o sea, antes no tenía el túnel, una vez lo intentaron hacer con pieles de animales
y muchas cosas de tal manera que lo fueron perfeccionando hasta lo que llegó a ser pues el iglú por excelencia, ¿no? Y como ese ejemplo, pues en cada región hay varios. Uno de los que tenemos aquí en México como más característicos es la Casa Maya, que de la península de Yucatán, que de igual manera se adaptaba a las necesidades de los mayas. O sea, ahorita una casa maya no podría, o sea, para una persona igual como más, pues sí, la globalización en la que estamos, dentro de una urbe, pues igual no funciona porque pues ya le ponen puertas por razones de seguridad, le ponen a veces otros materiales por cuestión económica y ya no funciona igual. Por eso yo digo que pues eso ya es más bien una adaptación, pero la arquitectura vernácula como tal es la que pues era originalmente, con esta forma cóncava que ayudaba a que el aire circulara, y además los mayas pues no se la pasaban todo el día en la casa, sino tenían pues otras actividades afuera con animales, cocina y demás, pero para dormir con las hamacas y todo funcionaba súper bien. O sea, ellos, además que estaban adaptados al clima, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Y con todo esto que ahorita menciono, pues es retomando lo que ahorita ya comentó Natalie, de que pues están utilizando materiales regionales, son casas biodegradables prácticamente, sobre todo el iglú pues te vas y pues ahí otra tormenta y ya no está. Entonces, pues esas bases, como, pues obviamente no nos vamos a ir a vivir a chozas porque pues nuestra forma de vida actual, en cómo nos hemos desarrollado, pues ya no se adapta, ¿no? No se trata de, como bien decía ahorita Natalie, ¿no? Como de crecer y pues ya irnos todos al cerro y pues no. Pero pues cómo lograr que sí, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo más de la arquitectura vernácula. Pues, o sea, de hecho, o sea, yo tengo también algo entendido de que también ahorita, o sea, yo por lo menos, o sea, sé que antes era, pues sí, como una vivienda, no sé cómo decirlo, bueno, o sea, del lugar, o sea, justamente del lugar, pero yo también lo veo como ahorita, o sea, para aplicarlo nosotros, que podría decirse que yo hice una casa, no sé, vernácula, con arquitectura vernácula de aquí de Querétaro, sería el implementar justamente los materiales que tenemos aquí, o sea, de que tú vas a hacer una casa sustentable y como tú dices, es como vernácula es utilizar lo que tienes en el lugar, que por ejemplo, no sé, es que aquí es difícilmente, porque como tú dices, allá es una ciudad Es que ya, difiere un no poco sé, de el eso. material, ¿por Es qué? que mira, justo esa discusión la tuve en una clase esta semana con uno de mis grupos. O sea, es Ujú, algo personal porque no hay algo que esté así como definido en internet que diga lo que yo estoy diciendo. Simplemente es mi percepción. Quiero aclarar. ujú, Para mí la arquitectura vernácula, o sea, es esta arquitectura que existía. Ahorita nosotros ujú, podemos hacer una arquitectura basándonos en la arquitectura vernácula, o sea, inspirándonos y ujú, adaptándola a lo que tenemos actualmente. Eso yo ya lo traduciría a arquitectura bioclimática o arquitectura sustentable, porque ya estamos utilizando tecnologías actuales y el desarrollo que nosotros estamos haciendo. Para mí no significa que el hecho de que yo utilice el mismo material, supongamos que vivimos en Yucatán y que yo me haga una casita maya, en lo personal considero que es una adaptación a la arquitectura, o sea, como un tributo a la arquitectura vernácula, en este caso a la casa maya, adaptándolo a lo que tenemos. Y lo traduciría a una arquitectura bioclimática o sustentable porque, por ejemplo, si yo le pongo una puerta a la casa maya, pues ya no va a servir como bioclimáticamente se pensó inicialmente esa casa. Y posiblemente tenga que meterle, no sé, electrodomésticos que van a generar ganancias internas, luz y demás que pues ya no es lo mismo, o sea, ya no funciona como se diseñó, como la definición de arquitectura vernácula es esta, de pueblos, perdón, autóctonos de cada región con respuesta a las necesidades del hábitat, con tradición que se fue dando de generación en generación y tal. Por eso, o sea, no le llamaría yo ya con ese nombre, sino es más un tributo a, porque pues ya se va adaptando. No sé ujú. si me doy a entender, o sea, siento que pues la arquitectura vernácula actualmente, por lo menos en ciudades, pues ya no podría existir, por así decirlo, porque ya son otras cosas. De hecho, platicando con mis alumnos justamente esta semana de ese tema, uno me decía,
¿qué pasa con una iglesia gótica? ¿Es vernácula? Y yo lo que estuve pensando, o bueno, lo que les dije fue que pues ese tipo de recintos, porque también me preguntaban que qué pasaba con las pirámides, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán. Y yo les decía que para mí esos recintos eran como una especie de, o sea, tenían otro objetivo que era una cuestión religiosa muy diferente a lo que habla de la arquitectura vernácula, porque la arquitectura vernácula habla del hábitat, o sea, estamos hablando como tal de viviendas en la que la gente pues va a desarrollarse y a vivir. Por lo tanto, pues eso para mí entran como en otra categoría como de monumentos, vamos a llamarlo así. Pero les repito, no es algo que esté escrito y que yo les pueda decir, ay, es esto. Recordemos que pues todas estas definiciones luego a veces tienen una línea pues muy delicada, ¿no? En qué sí es y qué no es. Realmente yo lo que valoro de la arquitectura vernácula es el cómo lograron que funcionara. Porque también yo le platicaba a mis alumnos que, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la novela histórica, luego yo leía, por ejemplo, no sé, en Europa, en la Edad Media, pues era una de edad oscura, o sea, donde había mucha pobreza y demás, y pues hablaban mucho de la construcción, y pues había construcción, por ejemplo, con madera, de la gente que no tenía dinero, y de la gente que tenía más dinero ya hacía construcción con piedra y vivía más cómodos, y entonces dices, bueno, entonces era construcción con madera, vernácula, o la otra era vernácula, o sea, es bien difícil. Por eso yo me voy a algo más como más antiguo, ¿sabes? Como más de cuando se empezó a desarrollar todo y generaron, como que antes de una globalización y antes de una edad oscura, por supuesto hablando de Europa, en el cual pues ya intervenían otros factores sociales importantes que yo creo que no permitían a la gente vivir de manera adecuada. Sin embargo, la arquitectura vernácula, lo que yo entiendo, por lo menos a lo que, bueno, lo que lograba era que pues la gente viviera cómoda, adaptado al hábitat, a sus actividades, obviamente a lo que tenían ahí de materiales, etcétera. Entonces, es lo que yo entiendo. Ahora sí que no sé si más o menos me di a entender. Sí, de hecho me convenciste desde que dijiste de que ya le llamarías tu arquitectura bioclimática. O sea, sí tiene mucho sentido, o sea, lo que dices, porque obviamente sí, o sea, lo vernáculo podría retomarse así, como tú dices, o sea, ya es muy difícil hacer una arquitectura vernácula aquí en pleno Querétaro, en cualquier ciudad, porque ya no son las mismas condiciones de nada, o sea, absolutamente nada, o sea, ya no es como antes, o sea, entonces ya tienes que alterar esa arquitectura, pues, no sé, como, pues sí, o sea, ya tienes que alterar esa arquitectura conforme a las necesidades que tengas, que en parte, o sea, te digo, o sea, no sé cuál sea la arquitectura vernácula de aquí, o sea, no sé si sean las casas de adobe, no sé si sea el adobe, la neta Es no estoy segura, complicado. estaría No, no interesante. te diría que no O ni sea, que sí. ajá, exacto, no, no sabría yo decirlo, pero yo si dijeras que las casas de adobe es la arquitectura vernácula de aquí entonces sí aplicaría no, sí puedes construir una casa vernácula, porque pues te digo, o sea, la casa de mi amiga es de adobe, y ahí está, o sea, y sigue viviendo, entonces yo sí diría, no, pues ahí está la casa vernácula y pues lo hicieron con adobe y pues con adobe va a ser. Entonces, algo así, ¿no? Por eso yo decía como más bien utilizar los materiales de la región, pero como tú dices, o sea, también, o sea, aún sigo como en parte de las dos, ¿sabes? Porque es como dependiendo la situación del lugar en el que tú estés viviendo, o sea, y de las condiciones en las que ya esté ese nuevo lugar, o sea, de que si había casas de no sé, de paja aquí en Querétaro y que sea su arquitectura vernácula, pues ahora sí te puedo decir, no, pues la neta de paja no puede ser, porque obviamente ya hay muchos factores que ya pueden alterar la vivienda y pueden afectarla y pueden afectar a quien viva allá adentro. Entonces ahí sí diría, no, pues arquitectura vernácula no es. Por eso estaría como interesante como saber cuál es la arquitectura vernácula de cada lugar, qué tal que, por eso te digo, qué tal que si la de aquí es el adobe y pues digo, no, pues ahí se aplica, ¿no? Pero también está interesante esta parte que dices, en caso de no ser esa la arquitectura vernácula, ya no puedes como volver a traerla y ya ahí es donde estarías implementando más bien arquitectura bioclimática, porque justo ya estás tomando las cosas que tomaba la arquitectura vernácula, que era como justo tú lo dices, la implementación de los materiales de la región, que se adapte justo al hábitat en el que estás, a las necesidades. Entonces ahí sí, y ahora ya la estás transformando, porque como ya son diferentes necesidades, y ahora tomas como más como de que
bueno, ok, ahí estamos en Querétaro, vamos a implementar una arquitectura bioclimática, pues qué es lo que los materiales más cercanos que nos quedan, no, pues tal material, ¿no? Bueno, pues ahora es eso, porque así reduces los tramos, reduces la contaminación y un show de cosas que la verdad la arquitectura bioclimática Para otro es tema, sí, compleja. súper Sí, no, compleja. y es muy compleja. Pero sí, o sea, en eso te digo que sí le diste muy bien al clavo. Dije, sí es cierto, o sea, ya se consideraría como arquitectura bioclimática. O sea, si tú me dijeras, haz una casa vernácula, de arquitectura vernácula en Ciudad de México, que tampoco sé cuál es Es que su ¿sabes por qué le dudo? antecedente. ¿Sabes por qué le dudo de la Ujú. casa de adobe? Porque para mí la arquitectura vernácula es antes de la globalización. O sea, justamente la respuesta que tuvo el Mm, pueblo origen. ¿Qué pasa? Cuando ujú, se fundó Querétaro, pues llegaron, o sea, es cuando ya estaban aquí los españoles y tú ves en muchas de las casas coloniales, digo, de los centros coloniales aquí en México, se parecen muchísimo porque era lo que traían los españoles en cuanto a su arquitectura. Obviamente sí está ujú. adaptada, por ejemplo en Mérida son muy altos los edificios, bueno, también aquí ahora que lo pienso. Estaría muy interesante investigar y hacer un tema de arquitectura vernácula, pero a lo que voy es de que ya le dudo. Sin embargo, si me pongo a pensar en cómo vivían los pueblitos de la sierra, por ejemplo, allá había gente, por algo estuvieron las misiones, ¿no? Entonces la gente ya Ujú. existía, o sea, ya existían poblaciones pequeñas, pero existían en otras partes, en este caso de Querétaro, y sería interesante ver bien cómo era su arquitectura. Seguramente también era tipo adobe porque pues la construcción con tierra no es algo único de un lugar, o sea, eso está en todo el mundo porque pues la tierra es uno de los recursos más fáciles de obtener, ¿no? Pero también pues madera, hogaras y demás que se repite mucho en la arquitectura vernácula de los lugares. Ya. Y pues el adobe obviamente pareciera arquitectura vernácula porque es un material con mucha alta masa térmica y que se adapta muy bien a climas como el de Querétaro, pero para mí ya es una arquitectura globalizada, o sea, hablando de las casas viejas de aquí de Querétaro. Entonces es bien interesante, ¿eh? Yo creo que sí nos vamos a dar la tarea de Estaría interesante. investigar y hacemos un episodio de eso, fíjate. Sí, o sea, estaría interesante como para desmentir el mito, no sé, como, porque sí, o sea, también ya viste pensar en eso, o sea, si será parte de la globalización o no será parte de ello, no ¿Quién sé, es sabe? interesante porque yo lo veo desde que no puede ser, pero ya que ahorita me puse a replantearlo, yo diría, es que existe una posibilidad de que sí, o sea, de que sí ya sea parte de, pues, del otro lado, ¿no? Sí, pero bueno, el chiste es de que, como dices, lo convertimos en arquitectura bioclimática, que nada más como para hacer el mini resumen, pues esa es arquitectura que toma en cuenta las características del clima, pero tiene también otros factores, por ejemplo, de ahorro energético, que pues no hablas en una arquitectura Ujú, vernácula, porque pues ahí ni siquiera tenían electricidad, ¿no? Era como otras cuestiones. ujú. Em, y, y bueno, el tema de arquitectura bioclimática sí es muy importante y es muy, muy complejo porque pues la arquitectura bioclimática yo considero que no puede existir, la arquitectura sustentable, perdón, sin la bioclimática. Pero bueno, eso ya será para otro tema. Para entenderlo mejor yo creo que hay que entender la arquitectura sustentable. Ahora, como preámbulo a ese tema, quiero decir que yo estuve investigando, bueno, o sea, para los que no sepan, pues yo tengo una maestría en arquitectura sustentable y acabo de terminar justamente una especialidad en bioclimática, entonces son temas que, pues, he estado bastante empapada desde hace mucho tiempo. Y sí decirles que el término de arquitectura sustentable es tan difícil de definir como la arquitectura misma. Si ustedes se ponen a pensar en qué es arquitectura, vamos a encontrar 1000 definiciones en internet, o sea, yo creo que no Mm. acabaríamos. Y lo mismo poco pasa con la sustentabilidad. De hecho, como dato curioso, cuando yo estaba haciendo uno de mis cursos justamente, estaba buscando yo una definición, pues a ver cuál era la chida. Y yo tengo varios libros de respecto al tema. Y es bien interesante porque los libros que tengo, casi ninguno, bueno, sí hay uno que otro, pero casi ninguno habla de arquitectura sustentable. Uno dice Manual de Arquitectura Verde, otro dice Ecología en la Arquitectura o algo así. O sea, tiene nombres como que le dan la vuelta. Y leyendo esto, o sea, buscando en estos libros la definición, estaba leyendo los prefacios al inicio
Y es bien interesante porque más de un libro, fueron como 3 los que coincidían, que decían, es que no llamamos este libro Arquitectura Sustentable porque pues el dilema que ya hablamos hace un momento, ¿no? Es súper complejo de definir. Entonces, como para no ser tan, ¿cuál es la palabra? Como ambiciosos, o que vayamos a regarla, en pocas palabras, pues le estamos llamando verde, ¿no? Como para... entonces, eso se me hizo bien interesante, ¿no? Porque, pues justamente, hablar de arquitectura sustentable suena muy, muy ambicioso y ahorita lo vamos a platicar. Y lo que sí es de que en un libro, que les voy a dejar igual la bibliografía abajo, que es sobre como reconstrucción sustentable, tiene uno de los términos que a mí más me gustó y es el que les quiero compartir. En este caso no habla tanto de la arquitectura, sino en general de la sustentabilidad en la construcción. Y este lo define como un término que se entiende como el menor o nulo impacto al medio ambiente y al planeta. Y esto es lo más importante de lo que más me gustó de esta definición. Y en el mejor de los casos, la resiliencia del hábitat impactado. Todo a través de la reducción del uso de energía y del agua, así como de la reducción del uso de así como el uso de fuentes renovables de energía, del respeto de los ecosistemas y la mejora de la calidad del hombre, entre otras acciones. Y la resiliencia es la entereza o capacidad de adaptarse a las situaciones adversas, con resultados positivos. Esta parte de resiliencia es la parte que más me gustó porque habla justamente de que tú, pues lo más seguro es de que impactes, ¿no? O sea, así como tener un nulo impacto, yo lo dudo, pero si vas a impactar, pues haz alguna acción para que puedas como contrarrestar eso que estás haciendo. El ejemplo más burdo es como plantar árboles, ¿no? Pero es un ejemplo bastante burdo. Hay un ejemplo que siempre les enseño a mis alumnos y que me gusta mucho, que es sobre, igual les dejo ahí alguna referencia, es sobre estos puentes verdes que se generan principalmente en autopistas para que puedan cruzar los animales de lado a lado. Entonces ese es un ejemplo de resiliencia en la construcción. O sea, tú ya te fregaste obviamente el paso dentro de un ecosistema que ya estaba funcionando, pero estás generando un paso para que pueda, pues pueda continuar un poco como su ciclo, ¿no? Entonces, esta es como la definición que más me he quedado, que más me gusta, pero por supuesto que es muy, muy amplio, o sea, ahí puedes encontrar que si los principios de la arquitectura sustentable o diversos objetivos, o te puedes ir un poco a pensar en cómo está lo del desarrollo sostenible, y de ahí pues nos podríamos ir, pero de largo. Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? A mí se me hizo muy interesante lo que mencionaste de los puentes. Ahorita hubo una pequeña pausa que me enseñó los puentes a los que Aileen se refería, porque yo la verdad nunca los había visto, pero cuando los vi la verdad me quedé sorprendida porque justamente hablamos del tema de la resiliencia, de que pues es como una adaptación, como sí, una adaptación a una situación, ¿no? Te adaptas a una situación que no es favorable para después como hacerla favorable, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Entonces, más bien aquí, ¿quién es el que se está adaptando en esos puentes? Porque lo que yo entiendo, los que deberían básicamente de adaptarse, deberían ser más bien... No, sí está correcto. O sea, sí está correcto, porque más bien los que nos estamos adaptando somos nosotros. O sea, porque es una situación en la que estamos afectando a los animales y pues es como de te tienes que adaptar porque los vas a afectar. Pero pues también yo digo, qué feo, O sea, ¿no? yo lo que O sea, qué entiendo... feo que tú tengas que... Uh-huh. Sí, porque estás afectando. O sea, yo lo que entiendo con este ejemplo de los puentes naturales, les vamos a dejar igual, les dejo ahí algún link con imágenes, porque son varios ejemplos. Uno es que parece haber un puente que está todo verde, donde pueden pasar los animales de lado a lado de una autopista, pero también hay otro que es como un puente como metálico, como con mallita, en el que pasan unos cangrejitos, que es como una migración que hacen anualmente y pueden pasar, ¿no? Hacia donde tienen que ir. También hay uno en Brasil que es como un puente colgante para los changuitos, para que puedan cruzar. Y así son varios ejemplos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo entiendo por resiliencia es como decir, ok, ya la regaste, ya estás afectando, ¿qué puedes hacer para remediarlo un poquito?
yo creo que es un poquito porque al final, por mucho que existan estos puentes, creo que no se puede comparar a la afectación que se le hizo en este caso a la fauna del lugar tan grave. Pero al menos están haciendo algo, ¿no? Es a lo que voy, o sea, no lo están dejando nada más ahí. Que esta definición es para mí como de, ok, o sea, ya la regaste, pero pues haz algo al respecto, no nada más ahí como, ay, ups, ¿no? Sí, o sea, y de hecho eso es lo que yo decía, justamente eso es lo que iba de la resiliencia. O sea, al final, aunque tú les des eso, al final sí los afectaste y ellos se van a tener que adaptar a esa situación. Y es feo, o sea, entiendo que a veces es como de, ah, no, qué buena idea se te ocurrió, pero es como de, es feo que ellos se adapten a nuestras necesidades. O sea, es como de, pues nosotros pusimos aquí en la carretera y ni modo, ahora te vamos a medio ayudar, pero pues ni modo, tú eres el que te tienes que adaptar, porque ahora ellos tienen que hacer otro distinto camino o otra forma de atravesar, digamos, de un lugar a otro u otra acción diferente, porque nosotros hicimos adaptarlos a ellos a nuestra situación, o sea, hicimos que ellos se volvieran resilientes a nuestra resiliencia de nosotros. Exacto. O sea, es chistoso porque es como de, bueno, nosotros nos volvimos resilientes, nos adaptamos a que afectamos a algo y entonces generamos un puente y ellos se volvieron resilientes ahora a la nueva adaptación que nosotros hicimos para su espacio. Entonces es como, es feo. La verdad es que cuando yo vi esos puentes, la verdad es que en vez de sentirme orgullosa dije, chale. Y ya para concluir este capítulo, porque no nos queremos extender más, además porque el internet ya está fallando, pues queremos... Pues obviamente esto fue una intro a todo lo asombroso que se viene en los otros capítulos, porque en serio de arquitectura bioclimática, y más que estamos aquí con Ailín, la que es experta, porque lo sabemos, o sea, lo sabemos y no se nos va a olvidar que nos tienes que decir los cursos y que lo vamos a dejar, espero, al final del video, para que lo vean, porque la verdad son temas muy interesantes que nos ayudan a cambiar la percepción de la vivienda en donde estamos, de cómo podemos mejorarla nosotros como arquitectos, también mejorarlas como mejorar la vivienda, o más bien ser más conscientes de las necesidades que tenemos nosotros como usuarios al pedirle al arquitecto o a quien sea, que si no quieren contratar a un arquitecto y quieren contratar al constructor, pues las necesidades, o sea, dices, bueno, pues yo escuché en este podcast que en la arquitectura bioclimática o tal cosa que puede implementar estas estrategias, pues ahora lo voy a hacer así y cosas así, ¿no? Entonces, la arquitectura bioclimática, la sustentabilidad, la arquitectura vernácula, el desarrollo sostenible, lo sustentable, lo sostenible, es un tema muy extenso, pero ya poquito a poquito lo iremos desmenuzando para que ustedes estén como en la misma sintonía, para que también se empapen todavía de más información, o que también ustedes nos hagan preguntas y nos empapen a nosotros también de información, nos cuestionen, porque no todo lo que decimos es verdad, es cierto. Bueno, entonces aquí terminamos este capítulo. No sé si quieras decir algo, Irin. No, pues nada, ahora sí que como bien ya dijiste es un tema muy extenso, ahorita solo dijimos prácticamente un poco de la definición, creo que después ya podemos adentrarnos en estrategias muy puntuales que igual da mucho para qué hablar, entonces pues les dejamos información en la cajita de descripción en YouTube, si nos están escuchando en Spotify también nos pueden buscar en YouTube y ahí dejamos todos los enlaces y pues nada, ahora sí que esperemos no tardarnos tanto en grabar el siguiente capítulo, pero aquí andamos. Nos vemos. Nos vemos. Bye.